Estamos acá nuevamente con el doctor Oscar Audara Vini. Buenos días, Oscar. Buen día. Bueno, estamos esperando a los compañeros, a Diego y a Flor, así que vamos a arrancar con Oscar un poco nuevamente, una vez más. Tenemos el privilegio de que él desarrolle la cuestión geopolítica principalmente, así que, Oscar, te pido que arranques con eso. Bueno, vos sabés que sobre la guerra en Siria se habla muy poco, todo el mundo sabe que hay una guerra, y se ha desinformado en los últimos tiempos sustancialmente sobre el camino del desenlace de la guerra y las implicancias que esto tiene para la geopolítica de la zona y para la República Argentina de manera inmediata, directa y hoy. Eso es muy importante, ¿no? Porque uno, o sea, el ciudadano común escucha hablar de la guerra en Siria y cree que no tiene absolutamente nada que ver con nuestro país. Y como Claro. vos bien decís, las implicancias son mundiales. La escala Lo único que se nos hace sentir es que la guerra en Siria, nuestro único problema es recibir refugiados, que es lo que yo llamaría la versión progre de la guerra en Siria. ¡Hoy qué drama la guerra en Siria! ¡Qué terrible los refugiados! Seamos buenas personas, no cínicos miserables, y recibamos a la pobre gente. Es decir, se condena a la República Argentina, se condena a la población argentina a un canto de sirenas tristes, sin explicarnos qué demonios está pasando en esa guerra, por qué tiene una trascendencia mundial enorme y de qué manera nos pega directamente en el centro de flotación, no en el lloriqueo. Lo primero y fundamental es que la guerra en Siria ha atravesado muchas etapas. Es una guerra muy larga, tremenda. Geopolíticamente hablando, es la primera guerra de la multipolaridad. O sea, hasta esta guerra, la devastación de Irak, la devastación de Libia, el ataque a Afganistán, eran la reina de la guerra de la unipolaridad, en donde Estados Unidos y la OTAN atacaban y teníamos paisuchos indefensos, sobre todo aislados, porque Irak tenía fuerzas armadas importantes, Libia también, pero estaban aislados. Siria es un país 200 veces más chiquitito militar y políticamente que Irak y que Libia, con fuerzas armadas pequeñísimas. ¿Cuál es la diferencia? el respaldo que tiene, ¿no? El respaldo de las hiperpotencias que empiezan su primera guerra, y las hiperpotencias son Hezbollah, Irán, Rusia y China. Entonces, en la Guerra Fría, Vietnam era la guerra de estas características. Era un pueblo en guerra donde los enemigos de Vietnam estaban respaldados por la OTAN y Estados Unidos, pero Vietcong estaba respaldado por China y por Rusia. Entonces, es el prototipo de la Guerra Fría, donde la guerra se libra en un país, pero ese país está atacado por la mitad del mundo y está defendido por la otra mitad del mundo. Esto es importantísimo para nosotros, ¿por qué? Porque en Malvinas Argentina pelea aislada. ¿Cuál es la importancia de nosotros para Siria? Es que Siria, un país 400 veces inferior a nosotros en fuerzas armadas, tiene la chance de ganar una guerra contra la OTAN. Y la Argentina peleó sola. La Argentina peleó contra Chile, contra Estados Unidos, contra Inglaterra. Y no nos olvidemos que Brasil jugó a favor de Inglaterra. Papel fundamental el de Chile, ¿no? Papel fundamental el de Chile y papel también importante el de Brasil. Entonces, ¿qué está pasando en la guerra en Siria? La otra cosa importantísima de la guerra en Siria es la intervención del Papa Francisco, que con todo respeto yo le llamo el Papa cojones de acero Francisco. Porque los papados o el Vaticano siempre actuó en geopolítica. Y todos los veteranos de Malvinas te van a decir que en aquellos tiempos el Papa, el gran Papa bondadoso, vino de alguna manera a favorecer el desenlace de la derrota, cuando hace su visita primero a Buenos Aires y después a Londres.
Estamos hablando en ese caso de Juan Pablo II. Estamos hablando de Juan Pablo. Entonces esto es importantísimo saber, que el Vaticano siempre interviene en la más alta geopolítica, para un lado, para otro. Si no entender eso es ingenuo, ¿no? Es ingenuo. No de ahora, sino de toda la historia. Entonces, ¿en qué momento interviene el Vaticano en la guerra en Siria? Hay un momento de esta guerra donde los enemigos de Siria, aparte de tratar de demoler Siria, empiezan a destruir las comunidades cristianas primitivas. Porque las comunidades cristianas de los tiempos de Jesús viven en territorio sirio. Entonces estamos hablando para el catolicismo de la tradición de la tradición de la tradición. Entonces hay un momento donde el llamado ejército islámico, Daesh o como vos quieras llamarle, empieza a atacar a estas comunidades cristianas, empieza a violar a sus mujeres, a crucificar a sus hombres. Porque esto es importantísimo para el cristiano. Forma parte de la tradición cristiana, histórico-política, que te tiren a los leones, que te violen a tus mujeres, pero sobre todo que crucifiquen a los hombres, que es el símbolo de Jesucristo. En un primer momento el Papa Francisco pide ayuda mundial y en Argentina se le da muy poca pelota. El Papa pide lo que puede pedir el catolicismo, recen, ayuden, pero luego el Papa, cosa en geopolítica que no se sabe, le pide ayuda al oso de las estepas siberianas, al oficial de la KGB, a Putin. Y es el momento donde seguramente Putin, que ya tenía decidido entrar en la guerra, entra en la guerra. Y se hace una operación política militar a dos bandas, donde la guerra no solo ya había demolido un montón de cristianos, sino que Estados Unidos le había avisado que estaba por iniciar su lluvia de misiles Tomahawk contra Siria. Ese momento fue cuando le reclamaban a Al-Assad el tema de los gases tóxicos. Los gases tóxicos. Que era falso. Pero a mí me llamó la atención porque fue cuando intervino el canciller ruso. Claro. Y cuando ya estaba decretado la intervención, de hecho, en la tierra con el ejército norteamericano, en una conferencia de prensa dice qué tiene que hacer Siria para evitar la guerra. Exactamente. Y con esa simple pregunta lo acorraló porque Kerry responde, tiene que deshacerse de las armas. Exactamente. Entonces, se inicia un proceso primero, de desarme de las armas. Primero diplomático. Entonces, como vos recordás muy bien, Rusia interviene primero diplomáticamente. Y ahí tenés un Kerry que en vez de enojarse o decir que no, acepta. Los halcones norteamericanos que querían la guerra lo deben haber querido matar bajo tierra, ¿no? Luego se produce el viaje del Papa Francisco y de Putin a Estados Unidos. Al Papa Francisco, ya coaccionado Obama por el oso ruso y por China, Obama ordena que al Papa lo reciban en el Capitolio y que nadie abra la boca. Y es cuando el Papa, como Jesucristo en el templo de los fariseos, entra, se dirige y atropella y vituperea a los mercaderes de armas. Y los grandes representantes del Capitolio, hay dos que lloran. Entonces se le permite al Papa que ingrese al templo de los fariseos. Poco tiempo después, casi al unísono, llega Putin y le dice a Obama, y esto es lo que define la no intervención norteamericana: vos vas a lanzar una lluvia de misiles contra Siria, vas a matar 5 millones de personas, está todo bien. Al momento en que vos apretes el gatillo de un misil, te aviso, querido Barack, tus misiles ya son viejos, son subsónicos. Nuestras armas de detención te han pasado por encima 20 años. Cuando vos dispares un misil, primero, yo te los voy a detener antes de que destrocen Siria. Pero antes de que un misil tuyo llegue a Siria, yo te tumbo la flota. Entonces, el gobierno del pueblo sirio y el presidente sirio están dispuestos a perder 3 millones de personas. Si llegase a ganar.
¿Vos estás dispuesto, vos tolerás militar, política y diplomáticamente que yo te hunda la flota? No. En ese momento, la guerra enorme de demolición que tenía preparado Estados Unidos y la OTAN contra Siria se interrumpe y refuerzan el ingreso a los mercenarios. En aquel momento hicimos un programa de televisión y yo recuerdo que dije militarmente, porque quien está en política y tiene un asco histérico o maraca a las Fuerzas Armadas está en el 30% de la política. Pero nosotros se nos ha educado progresivamente para que nos divorciemos de las Fuerzas Armadas y nos divorciemos de los actos de combate y los actos de guerra. En ese momento yo dije, Barack Obama es verdad que arruga, es verdad que no lanza sus misiles, es verdad que Putin avisó, entro con la fuerza aérea. Voy a poner a prueba mis nuevos cazabombarderos contra el ejército islámico. Yo en ese momento hice una apuesta con el Sheikh Karim Paz. Le dije, Sheikh, acá Barack Obama tiene que decidir si les dan misiles antiaéreos de última generación al ejército islámico para que tumben los aviones rusos o no. Si se los da, vamos a una confrontación en serio. Si no se los da, Barack Obama y la OTAN dictan sentencia de muerte contra el ejército islámico. Porque si vos tenés una infantería como la del ejército islámico bien armada, sin protección antiaérea contra los cazabombarderos de última generación, estás perdido, Billy Joe. Por eso las fuerzas aéreas rusas, con el apoyo militar chino, empiezan a demoler al ejército islámico y empieza el inicio de la victoria en la guerra en Siria. Durante todo el tiempo en esta guerra apoyaron a Siria las milicias kurdas, las juventudes libanesas católicas, el ejército libanés musulmán que es Hezbollah, Irán, Rusia y China. Entonces, del otro lado estaba la OTAN. Esta guerra está bastante definida, no está terminada. ¿Cuál es la enorme señal geopolítica que ha dado China ayer, anteayer? Ha dicho, voy a invertir 2 o 3 mil millones de dólares en crear un polo de desarrollo industrial en Siria. Es decir, Rusia, Irán y China le están diciendo al mundo, no solo intervenimos en la guerra desde el punto de vista militar, vamos a empezar a intervenir económicamente. Eso generó un problema entre China y Estados Unidos. Sí. Estados Unidos necesita de China para que intervenga con Corea del Norte, por ejemplo. Así es. Entonces, ahí se juega tremendamente lo que pasa con Trump. Porque hoy el mundo está dividido. Para todos los progresimios, progresurdo y peroncho progres, Trump es el eje del mal. Para la geopolítica real, el eje del mal es Hillary. Y el eje de bien es este loco demente de Trump. Lo primero que se le exigió a Trump, y se le hicieron un montón de campañas, es para decir, Trump ganó las elecciones porque los rusos fraguaron. Le vendieron eso al mundo, le vendieron de que Trump era un pelele de la KGB de Putin. Es absolutamente falso. Igual eso lo vendieron antes de la elección y aún así fue electo presidente. Sí, antes y ahora también. Porque ahora todo el tiempo Trump recibe denuncias de que está de novio con Putin, qué sé yo. Ahora, la KGB tiene la capacidad de hackear una elección en Estados Unidos. No. Que Norteamérica se lo permita, o sea, está bien, es la KGB, pero del otro lado tenés a la CIA, tenés al FBI. Es un macarazo. Lo que pasa, que vos tenés que mentirle al mundo, porque todavía no lograste explicar que el aparato del establishment norteamericano no solo perdió la guerra en Siria, perdió las elecciones en Estados Unidos. Luego se lo presionó a Trump para que se pelee y le declare la guerra a Rusia. Y no, Trump está coqueteando con Putin. ¿Vos creés que Trump va a terminar su mandato en Estados Unidos? No lo sé, porque todo el mundo está con miedo de que lo asesinen como a Kennedy,
porque en cierto sentido y geopolíticamente es revolucionario. En realidad en Estados Unidos, o sea, cuando un presidente es incómodo, termina como vos bien decís, como terminó Kennedy. O sea, ni siquiera hay una salida, entre comillas, democrática judicial, que tampoco lo fue en Brasil, pero ni siquiera eso. O sea, ellos van y lo corren en medio rápidamente. ¿Cómo nos pega eso a nosotros? El aparato político argentino, el gobierno y la oposición, le apostaron a Hillary. Sí, abiertamente. Abiertamente. Porque eso se llama ser un progresimio con el cerebro lavado. No tener la menor idea de la realidad norteamericana y creer que Hillary es la buena y Trump es el malo. Desde el presidente Macri hasta el embajador Lustó. En la totalidad de la oposición argentina, el peronismo, los progresistas, todos dijeron Trump es el malo. ¿Trump Sí. es el malo o Trump es el loco? No, o el loco siempre es el malo. Locos serán los dos, ¿no? Claro, La realidad. la buena es Hillary. Entonces, ahí tenemos un compromiso enorme de toda la política argentina en su mejor nivel a favor de lo peor de la geopolítica mundial y de la geopolítica norteamericana. ¿Qué relación tiene esto directamente con nosotros y explica la bomba que cayó anteayer en Buenos Aires? Porque anteayer cayó una bomba en Buenos Aires. Primero trataron de forzar a Trump para que se pelee con Rusia. No lo lograron. En la reciente conferencia del G20, Trump y Putin andaban a los abrazos. Pero luego se le exigió a Trump que retome la política beligerante contra Irán. Nuevamente Trump les hizo pito catalán. ¿Cuál es el resultado inmediato de esta realineación geopolítica en el mundo con la bomba que cayó hace 48 horas en Buenos Aires? Hace 48 horas cayó una bomba en Buenos Aires, que es la nueva propuesta de Irán de colaborar con la verdad de la causa AMIA. Y los progresimios, los progresurdos, y lo que es más grave, los peroncho progres, que se partían la jeta gritando, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar, todavía no terminan de digerir que gracias al acuerdo de entendimiento que inició Cristina con Irán, le iniciaron el affair Nisman y la trataron de demoler con la muerte del fiscal Nisman. Porque en aquel momento el diálogo de entendimiento con Irán para buscar la verdad tenía por parte de Irán y de Cristina una debilidad geopolítica enorme. Lo primero que hace Irán hace 48 horas, al ver que se fortalece geopolíticamente en la guerra en Siria y con Trump, tira su bombita, que ustedes me entienden, es una bombita de flores. Lo que pasa que políticamente, que Irán le vuelva a ofrecer a la Argentina, yo el acusado, yo Satanás, yo el monstruo, yo el criminal, yo el terrorista, vengo a colaborar con la paz, armó un despelote. Y esta bombita la tiró 4, 5, 6 días antes del 18 de julio, que es el aniversario del atentado. Muchachos, así se juega en política. Ahora, vos lo que nos estás contando, me está contando la audiencia, nosotros, está completamente invisibilizado. Por eso te decía, antes que empecemos el programa, la magnitud del lavado de cerebro. A mí no me importa el lavado de cerebro ni a la gente que apoya al gobierno. A mí me importa el lavado de cerebro al campo progresista y sobre todo al campo peronista. Entonces esto te revela la magnitud del lavado de cerebro al campo peronista. ¿Por qué tengo que venir yo a explicar esto que es de Jardín de Infantes? Ustedes deberían haber tenido 30 cuadros del peronismo que digan esto. Esto me pone a mí en la peor de las situaciones. Porque está hablando del aislamiento, no que tengo yo como persona, que tienen estas cuestiones básicas. Y ahora que llegó Leo, recién ahora vamos a hablar de Brasil, cuando ustedes lo dispongan. Muy bien, así es, queridos compatriotas, qué privilegio estar con estos patriotas acá, ¿no? Decirles lo siguiente, yo siento que y visualizo que Siria es un segundo...
y nos sumergimos en Brasil. Vamos a la primera tanda en Brasil. Bien. Y en lo que está pasando en la región, que evidentemente no van por Lula, sino que van por el Partido de los Trabajadores, concretamente. Van por el pueblo brasilero, van por el pueblo argentino. Leo, comentanos quién nos acompaña hoy. Hoy nos acompaña el compañero Oscar Augaravini y nos acompaña nuestro querido periodista de investigación, Masi Aguete. ¿Sí? Bueno, aquí estamos. Nuestros medios de contacto en Twitter, @vientosdelsur70 y en Facebook nuestra página Vientos del Sur 89.3. Ahora, qué tremendo, qué importante comprender la geopolítica, ¿no? Y sobre todo la geopolítica regional. Estábamos hablando de Brasil. Esta semana fue crucial en cuanto a ese país, ¿no? Así es, y en ese sentido, bueno, yo digo lo siguiente. Realmente no van por Lula, sino van por el Partido de los Trabajadores. Una estructura, una herramienta para la política que tardó décadas y décadas en generarse. Y en ese sentido es como que, yo me pregunto, es como si lo meten si hoy estuviera vivo Chávez y lo meten preso, o si hoy estuviera vivo Néstor Kirchner y lo meten preso. Pueden meter preso a uno de los armadores, pero no pueden esconder y meter preso al pueblo brasilero, al pueblo de Argentina, y nosotros paso a paso vamos a ir librándonos de tanta opresión, ¿no? Unidos y organizados, en comunidad organizada. Y bueno, quiero que arranque nuestro patriota Oscar, que tiene, bueno, trajo material en lo que hace a Brasil. Bueno, yo creo que va a ir vamos a empezar con algunas cosas tocando muy básicas. las venas. Porque en los tiempos de Perón hablaba del ABC, Argentina, Brasil, Chile. Es decir, hablaba de una cuestión regional, de un bloque regional. Con Getúlio Vargas, recuerdo. Con Getúlio Vargas. Ese bloque se partió. Se partió porque a Getúlio Vargas lo quebraron, a Perón lo quebraron. Ese bloque se partió. Luego, en los años 70, se hace un bloque por la negativa. Es decir, el Plan Cóndor le ordena a Brasil, a Chile, a Argentina, a Uruguay, a Bolivia y a Perú la demolición de fuerzas de izquierda y progresistas. Ese bloque funciona a la perfección. Y la aplicación de políticas económicas neoliberales, Sí, ¿no? y no. Y ahí viene la diferencia entre la geopolítica y el lavado de cabeza progresivo. Entonces, desde el punto de vista de la política de demolición de guerrillas de fuerzas progresistas, sí, el plan es unívoco para todos. El asunto es ver quién mata más. Claro. Después discutimos si es peor Pinochet que Videla. Es una discusión banal. Pero hasta fines de los 70, la paridad geopolítica, militar, económica de Argentina y Brasil es mano a mano. Entonces, las políticas liberales que se ensanchan, se les ordena a Brasil, a Chile y a Argentina, son las mismas y totalmente diferentes. Esta es la madre del borrego que explica que a partir de un poquito después, la política liberal ordenada a Chile lo transforma en potencia, la política liberal ordenada a Brasil lo transforma en la hiperpotencia regional y la política liberal ordenada a Argentina lo transforma en la sirvienta putrefacta de la demolición absoluta. Pero ahora, una consulta, ¿no? Porque si uno sale a evaluar estas políticas liberales, tratan más que nada y sobre la base de que el salario de los trabajadores valga... Esa es la versión progresiva. No, bueno, pero ¿cuánto cobra un trabajador en Chile? Esa es la versión progresiva. O sea, geopolíticamente, sí, la política neoliberal tiene una formación fascista o de derecha que es común para los tres países, que es la demolición del salario. En eso no se diferencia. bien. En eso hay, digamos, un tiro Claro, acertero. Claro. ¿Dónde se diferencia? Ya se veía una diferencia colosal entre los economistas de Pinochet y los economistas de Videla.
Los economistas de Pinochet eran tanto o más reaccionarios que Martínez de hoy. Pero ¿dónde está la madre del borrego o la prostituta fina? No está ahí. Eso es lo que te venden los progresimios. Y te embadurnan el cerebro. La diferencia enorme entre la política económica de un hijo de perra 1000 veces superior a Videla, que era Pinochet, era las joyas de la abuela en Chile no se tocan. Y las joyas de la abuela eran el cobre. La política liberal en Argentina es las joyas de la abuela se venden, se tiran y se orinan. Esa diferencia entre políticas liberales que explica que Brasil nos empiece a ganar 75-0 se son mucho mayores en el segundo gran periodo neoliberal, que es Menem acá, Collor de Mello en Brasil. Entonces, ¿quién era más reaccionario, Menem o Collor de Mello? Es secundario. ¿Quién robó más, Menem o Collor de Mello? Es secundario, son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que a Menem se le ordena la demolición de las Fuerzas Armadas, de YPF, de todo el patrimonio que hace al desarrollo capitalista argentino. A Menem se le ordena, me tenés que transformar este país en un país que no tenga ni Fuerzas Armadas, ni ferrocarriles, ni transporte, ni líneas aéreas. Y a Collor de Mello se le dice, macho, haceme una hiperpotencia. Entonces el Brasil con Collor de Mello sigue siendo tanto o más fascista y reaccionario con sus obreros, pero desarrolla su petróleo y desarrolla sobre todo sus fuerzas armadas y su industria siderúrgica, y lo transforman a Brasil en una hiperpotencia regional, económica y militar. A nuestro país no le toca rol en este reparto. Estás mencionando vos, le toca rol de supermercado del mundo, como le gusta decir a Mauricio Macri, ¿no? Otra vez a la materia prima, otra vez ser industria, no darle valor agregado a lo que se exporta. O sea, ese es el rol principal que le asignan en este reparto a nuestro país. Primero y principal, que sea un país inerme militarmente. Porque para que a vos te metan el dedo en el traste, no te tenés que poder defender. A vos te pueden ordenar muchas cosas. Por eso hablábamos de Siria. Siria es un paisucho. Le ordenaron que se baje los pantalones. Siria se tendría que haber bajado los pantalones y entregarse a la masacre total. Quien le dice a Estados Unidos, no vas a matar a un sirio, son las fuerzas armadas rusa y china e iraní. Zafaron gracias a eso, digamos, hablando en criollo, ¿no? Bueno, pero esto que mencionás, Oscar, en el gobierno anterior, Argentina tuvo un gran acercamiento con Rusia, RT, forma parte de la TDA, lo inauguró Putin, Sí. Tiene la base china en el sur, o sea, tenía en mente y en este juego estratégico, geopolítico, esto que vos mencionás, estaba buscando esa correlación de fuerza, ese respaldo, para poder enfrentarse a lo que sabía que tenía enfrente. Sí, durante la década anterior se le permitió a Argentina este acercamiento a Rusia, China e Irán. No lo ganamos. Se le permitió a Brasil y quien más lo usufructuó fue Chávez. El enorme fortalecimiento de las Fuerzas Armadas bolivarianas se hace con armamento básicamente rusos e iraníes. Se permitió mucho menos a Argentina. Pero la decisión geopolítica es, yo te permito esto, pero geopolíticamente vos, Venezuela, estás condenada a la devastación. Vos, Argentina, estás condenada a la demolición al menos de la mitad de todos los logros económicos sociales que lograste en la década. Y ni remotamente, Argentina, estás permitida a comprar un avionzucho, un cañoncete o un barcucho. En cambio, a Brasil se le sigue diciendo, usted siga fortaleciendo sus fuerzas armadas, siga fortaleciendo el desarrollo. ¿Y cuál es la diferencia entre Lula y Collor de Mello? Esa es la madre, la tía y la prima del borrego y la dueña del prostíbulo. Y la dueña del prostíbulo. Entonces, Lula sacó 40 millones de brasileños de la pobreza, por ejemplo. no, es mentira. ¿Es mentira? Claro.
La diferencia es... Por ¿Cuántos eso, fueron, Oscar? Si no fueron 40, fueron 30. vamos a ver cuál es la identidad y cuál es la diferencia. Yo empecé a viajar a Brasil en el 79, debo haber hecho 40 viajes a Brasil. Y todo el tiempo pregunté lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre lula y color de melo? ¿Es así o es así? La diferencia es así. O sea, eso es geopolítica que le permite a un Estado líder en la región que tenga un gobierno de extrema derecha o súper progresista, cuyas políticas de Estado, protección del patrimonio nacional son parecidas. ¿Dónde se establece la diferencia? No en el sacar 40 millones de pobres, eso lo saca Collor de Mello, lo saca el desarrollo capitalista. Lo que viene Lula después es a establecer un principio de distribución diferente. Entonces, pero es fundamental, Oscar. no, es secundario. La distribución de la Es riqueza. secundario, esta es la madre del Pero si vos generás riqueza, No, si la vos no concentrás, si vos no llega a tenés las mayorías. si vos no tenés país, si vos no tenés fuerzas armadas, Eso estamos de acuerdo. la riqueza que vos generes durante una década y que la bien distribuyas como se hizo la década pasada, en un santiamente la tiro a la basura. Entonces, esa es la diferencia entre las políticas neoliberales, reaccionarias, brutales de una hiperpotencia y políticas progresistas cuasi socialistas. Es decir, Lula no toca las joyas de la abuela como no las toca Collor de Mello. Las Fuerzas Armadas con Collor de Mello están en un nivel top y con Lula están en un nivel top. Las grandes empresas estratégicas brasileras del petróleo y demás, con Collor de Mello están en un nivel top y con Lula están en un nivel top. Entonces, lo que le permite a un país que logre conservar su distribución de la riqueza es eso, no, es lo otro secundario. Entonces, geopolíticamente, los patrones de Brasil, que son los mismos patrones de la Argentina, Brasil es dependiente de Inglaterra y Chile más que nosotros. Lo que pasa es que dentro del juego estratégico de Inglaterra en el Cono Sur, durante muchos años le permitió paridad, ABC. Esa paridad después de Malvinas se rompe. Inglaterra ha dicho, Chile será una potencia militar económica reaccionaria. Brasil va a ser una hiperpotencia y Argentina tiene que ser una impotencia. Primero, desde el punto de vista militar. Segundo, desde el punto de vista de sus empresas estratégicas. Entonces, nosotros, al carecer de esta guerra estratégica, estamos condenados a discutir progresivamente dentro de lo secundario de la cosa, que es importante pero es secundario. Entonces, nosotros hemos tenido un proceso de distribución de la riqueza, de generación de cultura, de generación de educación, de generación de hospitales, tremebundo durante 10 años. Al no estar eso sustentado en una política de Estado y una correlación de fuerza internacional, viene un perejil y de un escupitajo te lo tira a la basura. Por eso, esa es la capacidad de demolición de un país que tiene Mugricio. No es solo lo doméstico, sino que tiene consenso internacional absoluto para la demolición del país. Sí, sí, hay una intención directa, una orden, pareciera como una orden dada, ¿no? Bueno, vayan y destruyan todo, quiten Así derechos y vuélvanlos otra vez a ser un país esclavo, ¿no? Me parece que el mensaje es tratar de disciplinar a la región. Por ejemplo, con la cuestión Lula. O sea, bueno, esto de Lula es tremendo. A Dilma la tiraron por la ventana, sí. En realidad. Y ahora se acaba de aprobar la ley de reforma laboral, ¿no? En donde se restringen un montón de derechos para los trabajadores y además se proyecta congelamiento por 20 años en salud y educación. Parece un chiste. Sí, en realidad ya apuntaron a congelar el gasto público total, o sea, no solamente ya le llaman gasto, área, ¿no? Arranquemos porque le llaman gasto gasto total durante 20 años. Claro. Durante 20 años, o sea, hay que tomar dimensión de las cosas. Sí. 20 años congelado el gasto público, acá se toma deuda a 100 años, o sea, es una mecánica regional. Tenemos que entenderlo desde ese lugar. El compañero decía que iba por el Partido de los Trabajadores.
yo discrepo con eso. No van por el Partido de los Trabajadores, van por el progresismo en la región. Y una forma de ir por eso es disciplinar al que se atreva a desafiar todos estos poderes fácticos que menciona Oscar, va a terminar preso. Y qué tremendo, ¿no? Porque Latinoamérica tiene recursos naturales y alimentos para abastecer prácticamente al mundo entero. Argentina solo, en toda Latinoamérica, tiene estructura para abastecer a 400 millones de comensales, ¿no? Pero el punto es, con todos los recursos, con todas las herramientas, con toda la inteligencia, porque la realidad es que los latinoamericanos en el mundo también estamos dentro de los primeros puestos en un montón de áreas, te dicen que vos no te mereces tener nada. Y te condenan a que vos tengas hambre, te condenan a que no puedas soñar, a que no puedas decir me quiero ir de vacaciones, a que no puedas pasar esta vida viviendo dignamente, ¿no? Laburando y que con lo que ganes puedas vivir. Y toda la población la someten a eso, ¿no? Y es como cultural. Un ejemplo tonto, un trabajador electricista, bueno, porque es electricista, está condenado al fracaso. Solamente el empresario o el CEO puede llegar a tener determinados privilegios. La realidad es que la región históricamente se caracteriza por ser muy desigual, por tener gente con mucho y por tener mucha gente con nada. Bueno, en eso estamos, ¿no? También en esta batalla cultural en donde por eso lo que hablábamos de lo importante de la red, de la distribución. Necesitamos, sí, al margen de generarla. Totalmente. Una cosa es la condena a la distribución secundaria de la riqueza. La riqueza tiene dos partes, la primaria y la secundaria. La primaria es la que generás. La secundaria es la que distribuís. Vos no podés distribuir lo que no tenés. De hecho, el gobierno se jacta de que el país va a crecer al 3% de acá en los próximos 5 años. No es verdad. Y hay que ver si lo van a distribuir ese supuesto crecimiento. No es verdad. Porque vos podés tener un desarrollo enorme de la riqueza y después mal distribuirlo. Ellos apuestan a la famosa teoría del derrame, ¿no? Sí, pero la condena a la Argentina no es esa condena es secundaria, se lo vuelvo a reiterar. Esa condena es el drama que plantean los progresimios para la Argentina y para la región. Esa condena es secundaria. La condena primaria no es a mal distribuir la riqueza. La condena primaria es a que Brasil sea una hiperpotencia económico-militar, aunque sea reaccionaria, y Argentina sea una impotencia económico-militar. Entonces, si vos generás 4 y lo mal repartís es una cosa, pero si vos generás -1 y lo mal repartís es otra cosa. Entonces, la diferencia que hace y marca que Brasil sea una hiperpotencia y Argentina una impotencia no se da con gobiernos progresistas ni socialistas, se da con 2 gobiernos los más reaccionarios de la región, que son Collor de Mello en Brasil y Menem en Argentina. Es ahí donde le dicen la creación de riqueza básica y el poderío militar de Brasil tiene que ser el más grande de la región. Y Argentina, que era un país en paridad militar en la región, se transforma en el país más desarmado de Latinoamérica, cosa que los progresurdos no les entra en el cerebro, ni tampoco por la espalda. Entonces nadie tiene la menor idea de lo que significa ser el país absolutamente desarmado. Yo eso comparto con vos, Oscar, en relación a lo que decía recién Flor en cuanto a las riquezas naturales que tiene la región en general y puntualmente nuestro país. Claro, que la gente tendría que tener una calidad de vida acorde a lo que tenemos. Pero nosotros tenemos algo, por ahí Oscar, corregime si me equivoco, muy codiciado en el mundo, que no se da en muchas otras partes del mundo, que es territorio. Argentina tiene una población concentrada y muy baja cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. No se da en muchas partes del mundo. En ningún lugar del mundo. Y eso es algo que nos diferencia del resto y nos hace muy codiciados por los buitres, ¿no? En el sentido de que Oscar dice que somos un país que estamos indefensos, sí, por si alguna vez sucede algo en alguna parte y requieren de refugio, ¿no? Que mejor que Argentina. Mira, Argentina tiene geográficamente, como vos decís, el país que es la potencia geográfica en el Atlántico Sur, es Sudáfrica al este, Argentina y Chile. Pero en realidad Argentina tiene mucho más región geográfica que Chile, dicho de otra manera.
el país poderoso geográficamente del Atlántico Sur se llama el nuestro. No cabe ninguna duda. Entonces, la tercera parte de ese país está ocupado militarmente por Inglaterra. ¿Qué hacen los progresimios con la guerra de Malvinas? No existe, la desprecian y la denigran. El resto del país, que es un país geográficamente enorme, está despoblado. No solo está despoblado, hay tres elementos en la defensa de un país. Primero, que esté poblado. Segundo, que tenga lo que se llaman las industrias duales de la defensa, que son ferrocarriles y transporte. Tercero, que tenga fuerzas armadas. Entonces, el país más rico geográficamente del Atlántico Sur está desarmado. Se le explicó a la población argentina quién dio la orden de desarme, por qué esa orden de desarme y por qué la ejecutan y la cumplen y se someten todos los gobiernos de Alfonsín hasta acá. No. Oscar, ¿eso es por el Tratado de Madrid que firma Menem con Cavallo? El Tratado de Madrid se lo imponen a Alfonsín, lo inicia Alfonsín, lo firma Menem, ese tratado existe, y todos los gobiernos y todas las dirigencias políticas en los últimos 35 años se someten a ese tratado. Entonces, todo el tiempo discutimos, ¿qué hacemos con las Fuerzas Armadas? ¿No será que son casi todos genocidas? Por supuesto, maravilloso, los metemos a todos presos. Le doy una metáfora para que se entienda la magnitud del bolazo que la cultura progresista nos metió en esto. ¿Que los militares se mandaron un desbarajuste total? Sí. Los chilenos, los argentinos y los brasileños. ¿Por qué a las Fuerzas Armadas chilena brasilera no la destruyeron? ¿Por qué son las nuestras? No, pero además hay que comprender algo, digamos. Los militares, las Fuerzas Armadas fueron utilizadas como un brazo ejecutor, pero no fueron los que idearon todo. Los que idearon todo justamente fue el Plan Cóndor y fue una orden dada. Las Fuerzas Armadas chilenas y brasileñas no fueron menos malas que las nuestras. Claro. Pero nadie se atrevió a tocar las Fuerzas Armadas chilenas ni brasileras, solo las nuestras. Yo igual reivindico, reivindico sí lo que se hizo acá en cuanto a abrir la puerta a tanto oscurantismo y decir, bueno, muchachos, acá Argentina pasó por un terrorismo de Estado. Chile también y Brasil también. Bueno, pero acá nosotros lo hicimos público y se condenó a los responsables. En Chile y en Brasil no. En Chile y en Brasil siguen como si nada hubiera pasado. Y aparte de algo que es fundamental, la gran mayoría del pueblo, la gran mayoría del pueblo, esto que he mostrado en lo que sucedió hace poco con el tema del 2x1, hizo carne esto. En Chile vos vas y el 50%, Pinochet es un patriota, es un fenómeno, y el otro 50% está absolutamente en contra. Acá esa proporción es completamente Les voy a explicar esto con una metáfora de la medicina, a ver si entienden la magnitud de lo que está en juego y la trampa en la cual estamos metidos. Supongamos que yo sea el director del hospital más importante de la Argentina. Entonces, en mi hospital, bajo mi patrocinio, todos los médicos se dedican a matar a la gente para robarle los órganos y venderlos. Maravilloso. Entonces me descubren. Y sobre pretexto de que la mayoría de los médicos somos unos canallas carniceros criminales, vamos a desmantelar toda la salud pública de la República Argentina. Totalmente. O sea, caemos en lo mismo de siempre. O sea, demonizamos a las herramientas, demonizamos a la política, demonizamos al sindicalismo, demonizamos a las Fuerzas Armadas. No, hay que demonizar a Videla, a Macera. No, y a quienes están detrás, a quienes son. Pero no a las Fuerzas Armadas. O sea, yo quiero el ejército de San Martín. Hablando de quiénes están detrás, bueno, hago un último comentario antes de que nos vayamos al segundo corte, y me pasó lo siguiente. Hace poco estaba haciendo un trámite en la empresa Edesur, como decir, ir a un McDonald's, ¿no? Claro. Y de repente me puse a escribir al celular y me para un gendarme, un gendarme de nuestra Gendarmería Nacional, y me pide que por favor guarde el celular. Yo no podía creer, quedé muy impactado porque no podía creer que esté un gendarme en una empresa X, ¿no? Pero no es una empresa X, no es cualquier empresa. El mayor accionista de Edesur es Joe Lewis, el inglés Joe Lewis, y también su socio Nicolás Caputo, que es socio de los Macri. Entonces, ¿qué es Joe Lewis concretamente? Es un inglés donde coloca a la gendarmería como guardia pretoriana a cuidar su empresa
más a cuidar su territorio o el territorio que está ocupando en este momento en la zona de la Patagonia alrededor del lago Escondido. Así que bueno, eso fue fortísimo para mí y espero que cuando vuelva un gobierno argentino nunca más tengamos nuestras fuerzas al servicio de los dueños de las multinacionales. Nos vamos al segundo corte y ya volvemos.